se calcula la imagen de una función, o sea, hasta ahora vimos cómo calcular el dominio, que son los valores de x. La imagen sería calcular los valores de la función del eje y, ¿sí? Para averiguar la imagen, antes, primero, hay que analizar y calcular si esa ecuación, esa función, tiene asíntotas o si tiene puntos de discontinuidad. Y como para saber calcular asíntotas y puntos de discontinuidad hay que saber calcular los límites de una función, y nosotros no lo vamos a ver porque ya no hacemos a tiempo, no van a tener que calcular imagen de ninguna función. No van a tener porque no van a saber, ¿sí? Entonces, imagen va a quedar también afuera, como va a quedar para que ustedes lo investiguen si tienen ganas, ¿sí? Para los próximos cuatrimestres y las próximas materias que tengan. Vamos, entonces, aclarado lo de la imagen, vamos con ordenada al origen. La ordenada del origen, como estuvimos viendo antes en el repaso que hicimos del gráfico, es el lugar de la gráfica corta al eje de la Y, ¿sí? Acá les muestro dos ejemplos. En esta función, por ejemplo, la gráfica corta al eje Y en el valor 1 del eje Y, ¿sí? Se ve acá clarito que Y vale 1. En este gráfico, en este otro gráfico, la gráfica corta al eje Y en el valor menos 2, ¿sí? Esa ya sabemos que es la ordenada al origen, o corte con el eje Y. Para calcularlo, cuando nosotros no tenemos el gráfico y nos dan la ecuación, nosotros tenemos, por un lado, la ecuación para calcular justamente la ordenada, y tenemos un dato. Nosotros sabemos que cuando la gráfica corta al eje de las Y, no tenemos el valor de Y, pero tenemos el valor de X. ¿Cuánto vale X? Cuando la gráfica, claro, siempre vale 0, fíjense. Acá vale 0 y la gráfica pasa por Y igual a 1. En este otro gráfico, donde la ordenada al origen es Y igual a menos 2, X vale 0. ¿Sí? Entonces, con ese dato, como X vale 0 cuando estamos buscando la ordenada al origen, ¿sí? Con ese dato se averigua el valor del eje Y cuando la gráfica lo corta. Por ejemplo, acá tienen una ecuación, ¿sí? Una función. Cuando, para que sea ecuación, tiene que decir Y igual a 3 dividido X cuadrado menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar la ordenada al origen de esta función o de esta ecuación? Donde aparece 0, lo reemplazamos, perdón, donde aparece X, la reemplazamos por 0. Por esto mismo que dijimos acá, nosotros sabemos que la ordenada al origen aparece cuando X va, perdón, la ordenada al origen está en X igual a 0. Cuando X vale 0, ahí podemos encontrar la ordenada al origen. Entonces, lo vamos a calcular algebraicamente, agarramos la ecuación y a X la reemplazamos por 0. Y decimos, bueno, ¿cuánto vale Y cuando X vale 0? Y si lo reemplazamos por 0, acá nos quedó 3 sobre dividido menos 1, o sea que la Y va a valer menos 3. Cuando X valga 0, en esta función, Y va a valer menos 3. La ordenada al origen va a pasar por el valor menos 3 del eje Y. ¿Se entiende, no? Porque es facilito esto. O sea, si ustedes entienden esto, que la ordenada al origen es el valor de Y cuando X vale 0, siempre es esto en cualquier función, en todas las funciones que estuvimos analizando la semana pasada, la que analizamos hoy,
Siempre buscamos la ordenada al origen cuando x valía 0. ¿Sí? Porque es donde cruzan los ejes. Los ejes se cruzan en 0, 0, 0 de x, 0 de y. Entonces, entendiendo esto, que la ordenada al origen aparece, es el valor de y cuando x vale 0, ustedes tienen la función, reemplazan en la ecuación a x por 0 y calculan cuánto vale y. En este ejemplo, y nos quedó menos 3. Miren este ejemplo, si les tocara una función de este tipo. Bueno, así como lo ven de complicado, es re sencillo, porque ustedes quieren saber cuánto vale y cuando x es igual a 0, porque esa es la ordenada al origen. El valor de y cuando x vale 0. Entonces reemplazan a x por 0 cada vez que aparece y hacen la cuenta. Acá nos quedó 0 menos 25, o sea, menos 25. Y acá nos quedó, en el denominador nos quedó 3 por 0 más 2 por 0, o sea, 0. Nos quedó una división por 0. No existe resultado para esa división. Si no existe resultado para esa división, ¿qué quiere decir? Que el gráfico no tiene ordenada al origen. No existe ordenada al origen. ¿Sí? Podría ser, qué sé yo, una función que haga, a ver con otro color, una función que haga algo así. ¿Sí? Nunca corta el eje de las X. El eje de las... nunca corta el eje de las Y. El eje de las Y funciona como si fuera una asíntota. ¿Sí? Entonces, una función de este tipo podría ser esta función, donde no hay ordenada al origen. ¿Sí? La gráfica no corta nunca al eje de las Y. Otro ejemplo, también una función racional, ¿sí? Lo mismo, yo para averiguar la ordenada al origen tengo que averiguar el valor de y cuando x vale 0. Así que reemplazo a todas las x por 0 y ¿qué me quedó? 8 dividido 2 por 0, 0, esto me queda 0, 8 dividido 4. 8 dividido 4 y es igual a 2. O sea que la ordenada al origen va a pasar por x0 y 2. ¿Sí? Cuando x valga 0, la y va a valer 2. Y esa va a ser la ordenada al origen. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Me quedé con Reinaldo? Sí, ¿Con Mayra? todo bien. No, acá estoy, todo bien. ¿Con Casiana? Bueno, bien. Y nos queda, entonces, nos quedan raíces, ¿sí? Bueno, acá tienen ejercicios, miren, ejercicios para practicar tienen, porque tienen de dominio arriba. Todo esto es para calcular el dominio de las siguientes funciones, entonces tienen funciones polinómicas, racionales, irracionales, ¿sí? Una racional que tiene como divisor una raíz, bueno, tienen bien variadito para practicar dominio. Imagen dijimos que lo dejamos, ordenada al origen acabo de explicar, y acá tienen ejercicios para calcular solamente el valor de la ordenada al origen de todas estas funciones, ¿sí? Y por último vamos a ver raíces. Si la ordenada al origen es el lugar donde la función corta el eje y la raíz o ceros de la función, también se llama ceros de la función, es el corte con el eje x. Aquí tenemos esta función, bueno, esta es una función bien complicadita que les puse. Esta función corta, si bien tiene varias ramas, ¿sí? Es una función que corta al eje x en el valor menos 0,5 de x, ¿sí? Y acá miren, acá tenemos varias raíces. Esta función que tiene dos ramas toca al eje, bueno, en este caso corta al eje x en dos lugares,
Y en este caso no lo corta, pero lo toca, ¿sí? Bueno, sí, lo cortaría también, porque en este momento lo corta y después bien. No lo atraviesa, digamos, pero lo toca, ¿sí? Fíjense todas las raíces que tiene. 1, 2, 3, 4. En estos valores de x, cuando x vale menos 4, cuando x vale menos 1,2, cuando x vale 1,2 y cuando x vale 4, aparecen raíces. ¿Cuál es el dato que tenemos? Que las raíces de una función aparecen cuando y vale 0, al revés de lo que vimos antes. En la ordenada al origen, nosotros decíamos que aparecía, en la ordenada al origen nosotros decíamos que la ordenada aparecía cuando... ¿Qué amor? Cuando x valía 0. Ahora, para raíces es al revés. La raíz aparece cuando y vale 0. El pichurros. ¿Sí? Entonces, con ese dato nosotros podemos calcular la raíz. Teniendo la ecuación, ¿qué hacemos? Sí, mi amor, Nosotros la me ecuaón... encantó, bichito. Amo tus Nosotros dibujos. tenemos, bueno, ahí está como función, se los escribo como ecuación porque algunos dicen, no, pero ¿qué es f de x? F de x es la función escrita como función y acá la ecuación. Bueno, si yo sé que la raíz de una función o 0 de una función está cuando y vale 0, ¿qué hago? Reemplazo a la y por 0 y averiguo el valor de x. ¿Qué pasa? Me quedó una ecuación. Tengo que hacer pasaje de términos. X cuadrado menos 1, que está dividiendo, porque está dividiendo al 3, va a pasar al otro miembro multiplicando al 0. X cuadrado menos 1 pasa multiplicando al 0. O sea que todo esto me da 0. Y de este lado me había quedado 3, el 3 solo, que era el divisor. 0 igual a 3 es un absurdo. En matemáticas se dice así, absurdo, ¿sí? 0 no es igual a 3, 0 únicamente es igual a 0 y 3 únicamente es igual a 3. Esta solución de esta ecuación es un absurdo. En este caso, ¿qué vamos a decir? Que no existen raíces. Es una función que esta va a ser una función que no tiene raíces, ¿sí? Una función sin raíces, por ejemplo, podría ser esta, ¿sí? Nunca el vértice de esta parábola nunca toca al eje de las x, ¿sí? Nunca lo toca. Nunca lo toca. Nunca lo toca. Nunca lo Podrías, no sé qué gráfica tiene esta función, ¿eh? Tendría que ponerme a graficarla en GeoGebra ahora y no lo quiero hacer perder tiempo, pero si nosotros lo graficáramos, veríamos que es una función, una gráfica que nunca toca el eje de las x, ¿sí? Por eso terminar, cuando la calculamos, termina en esto, en que es un absurdo. No siempre, perdón, que claro, me van a entender mal, no crean que siempre que no hay raíces es un absurdo, no. En este caso, quiere decir que, en este caso nos dio que es un absurdo. Cuando O sea que sí. siempre que tenga una X en el divisor me va a dar 0. ¿O no? Estoy muy emocionada. Siempre que tengas una X en el divisor te va a dar 0. Y bueno, sí, porque vas a pasar a la X. Claro, me va a quedar, o sea, me va a desaparecer la X claro, siempre. Claro, sí. En una función racional sí. Pero, por ejemplo, mira, esta es porque es una función racional, ¿no? Ahora, acá tenés otro ejemplo, una función cuadrática, ¿sí? Las funciones cuadráticas, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando vimos factorización, que cuando teníamos polinomios de segundo grado, bueno, los factorizábamos con la fórmula resolvente, que ya todos saben lo que es, pero no sé si se acuerdan que yo les había explicado que con la fórmula resolvente podíamos obtener 3 resultados. Podíamos tener 2 raíces o 2 resultados
reales, de los números reales, lo voy a poner acá con R mayúscula, dos resultados reales y diferentes. Las X nos podían dar dos números diferentes. Podíamos obtener dos resultados reales e iguales. A eso la X, cuando aplicábamos fórmula resolvente, X1 y X2 nos daban el mismo resultado, qué sé yo, 3. Las dos X nos daban el mismo resultado. A estas raíces se los llamaba raíces dobles. O también teníamos un último caso, un tercer caso, que nos daban dos raíces que ya no eran números reales, que se llaman raíces complejas y conjugadas, ¿sí? Ya no son números reales, son números imaginarios. Y se llaman conjugados porque uno suma y el otro resta. Bueno, no importa. Nosotros este caso no lo íbamos a ver porque no le dimos mucha importancia porque nosotros solamente trabajamos con conjunto de números reales, ¿sí? Pero bueno, acá le vamos a dar importancia porque tiene que ver con la gráfica de la función. Miren, cuando tenemos una función cuadrática, las raíces, se los voy a dibujar, La gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿sí? Para arriba o para abajo, no importa, pero es una parábola. Por ejemplo, podemos obtener una parábola de este tipo. No, vamos a hacer la primera. Una parábola de este tipo, ¿sí? Entonces, esta función tiene dos raíces, o sea, la gráfica corta al eje de las X en dos lugares diferentes, ¿sí? Qué sé yo, no sé, supongamos que esto vale menos 4 y esto vale 4, ¿sí? Este gráfico es el primer caso, cuando tenemos dos raíces reales, y distintas, menos 4 y 4, ¿sí? Es este primer caso. Después, también puede ser que una cuadrática resulte una parábola, la voy a hacer para abajo, una parábola así. Es decir, toca al eje de las X en un solo valor, ¿sí? En este valor nada más, por ejemplo, en 3. Esta gráfica corresponde a este caso, cuando aplicamos la fórmula resolvente y nos da 2X reales e iguales. X1 y X2 son el mismo valor, 3. Es el vértice de la parábola, toca al eje de las X en un solo valor. Acá la parábola corta al eje de las X en dos valores. Y el último caso, cuando aplicamos fórmula resolvente para averiguar las raíces, puede ser el que les dibujé arriba. Cuando la función no tiene raíces. Por ejemplo, acá. Esa parábola no está tocando ahí en ningún, no está tocando a X en ningún lado, ¿sí? El vértice de esta parábola no está cortando al eje de las X, ni lo está tocando. Este es el último caso, cuando obtenemos de resultado, aplicando la fórmula resolvente, obtenemos de resultado dos raíces complejas y conjugadas, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo cómo calcular raíces. En este caso vimos cómo calcular la raíz en una racional. Igualamos a la i, la igualamos a 0,
y hacemos pasaje de término. Y como bien dijo Casiana, en una racional donde la x esté en el denominador únicamente, siempre nos va a pasar que nos va a dar absurdo, no va a tener raíces esa racional. Distinto es una función racional que la x esté en el numerador, ¿sí? Esto es otra cosa, porque por más que acá sí nos puede quedar 0 igual a 0, y va a significar que la raíz va a ser igual a 0, ¿sí? Porque si x me queda 0, yo puedo hacer 0 dividido 3. 0 dividido 3 me da 0. El problema es cuando el 0 está abajo. Cuando el 0 es dividendo. Si el 0 es divisor, no pasa nada. Bueno, vimos eso. Ahora que estamos viendo cómo calcular las raíces en una cuadrática, donde la x está elevada al cuadrado. ¿Cómo se calculan las raíces o ceros de esa función? Se calculan con una fórmula resolvente. Yo que les dije que la fórmula resolvente tenía 3 posibles respuestas. Que nos dieran 2 raíces diferentes, nos dieran 2 raíces iguales, o sea, una sola raíz, una raíz doble, o raíces complejas y conjugadas, ¿sí? Bueno, nos dan la ecuación, aplicamos la fórmula resolvente y vemos que obtenemos. En este caso obtuvimos 2 raíces, 2 valores para x diferentes, y esos 2 valores son números reales, ¿sí? Es el primer caso de raíces. Entonces, en este caso, la raíz va a ser 2 y menos 5. ¿Qué hicimos? Igualamos la y a 0, porque la fórmula resolvente se utiliza para saber cuánto vale y cuando la x vale 0, cuando la función vale 0, ¿sí? Entonces, perdón, dije todo al revés, ¿no? ¿Lo dije al revés o lo dije bien? Bueno, tendría que escuchar la grabación, porque ahora ya no sé ni lo que dije. Bueno, acá tienen, ¿ven? Lo que les explicaba. En las funciones cuadráticas, las posibles soluciones que podemos tener, que las raíces sean reales y diferentes, reales e iguales, o complejas y conjugadas. Uno puede adelantarse al resultado de esas raíces analizando el discriminante. ¿Qué es el discriminante? Lo que está dentro de la fórmula resolvente, ¿sí? El radicando, fíjense esto, b al cuadrado menos 4 por a por c. Analizando esto solo, sin aplicar toda la fórmula, uno puede adelantarse y saber si esa función va a tener 2 raíces diferentes, 2 raíces iguales, o van a ser 2 raíces imaginarias, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien. 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 Oh, Todo bien. oh. Bueno, otro ejemplo para calcular raíces. Lo mismo, o sea, el concepto siempre es igual. Estamos calculando la raíz, o sea, estamos calculando en qué valor de x la gráfica toca al eje de las x o atraviesa el eje de las x. Sabemos que en ese valor el dato que tenemos es que y vale 0. Con ese concepto, entonces se nos hace fácil calcular las raíces, porque voy a reemplazar a la y por 0, voy a hacer pasaje de término, todo esto está dividiendo, va a pasar multiplicando a 0, como acá. Por supuesto me va a quedar 0. Y ahora voy a hacer pasaje con lo que quedó, pasaje de términos. Este 1 va a pasar restando. Bueno, acuérdense que en realidad no pasa, ¿se acuerdan? Que yo les expliqué. Decimos que pasa, pero en realidad lo que estamos haciendo, estamos eliminando el 1 de este término, porque la idea es despejar x, que la x quede sola. Entonces, para eliminar este 1 que sumaba, le agregaba un 1 restando. Pero si acá agregaba un 1 restando, acá también tenía que agregar a un 1 restando, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, no importa, si no se acuerdan, Sí, siempre... Sí, nos acordamos. Ah, listo. Es porque estoy diciendo paso al del 1 que está restando, pasa sumando y me di cuenta, dije, estoy hablando
como no hay que hablar, en realidad es porque se van anulando términos. El 2 acá para anularlo lo tengo que dividir por 2. Entonces si divido acá por 2, acá también divido por 2, ¿sí? Listo, ahí tengo el valor de la raíz. ¿Cuánto vale x cuando y vale 0? ¿Cuánto vale la x cuando la gráfica atraviesa el eje de las x? ¿Sí? Entonces, si me preguntan, ¿en qué valor para esta ecuación, en qué valor la gráfica atraviesa el eje de las x? ¿Qué voy a responder? En cuando x vale menos 1/2, cuando x vale menos 0,5. ¿Sí? ¿Hay más? No, no hay más porque, bueno, porque esos son las funciones, esas son las funciones más típicas donde se puede ver distintos análisis, distintos cálculos para analizar las raíces, ¿sí? Cuando son polinómicas, cuando son cuadráticas, cuando son racionales, que hay que pasar el denominador que divide, hay que pasarlo a multiplicar. Y vamos a dejar acá, yo